Bueno, entonces arrancamos con Introducción a la gestión de datos. Si bien este debería haber sido el primer capítulo de la materia, lo dejamos acá para que ustedes tengan posibilidad de hacer práctica y entender lo de los modelos de datos y empezar a introducirnos en la gestión de datos. Si yo les hubiera dicho, o si les digo ahora, como les estoy diciendo, gestión de datos, van a cursar gestión de datos, vamos a aprender qué significa gestionar datos. ¿Qué me podrían decir? ¿Con qué tiene que ver la gestión de datos? Organizar datos. ¿Cómo? Organizar datos sería. Organizar datos. Esa sería una de las cuestiones. La idea de hacer el relevamiento, esto que hacemos, ¿sí? De plantear el modelo de datos que surge de ese relevamiento. Generalmente lo que hacemos es analizar qué cosas. Vamos a una organización y ¿de qué hacemos el relevamiento, por ejemplo? Un proceso de negocio específico de la De un organización. proceso, exactamente, de un proceso de negocio específico. Entonces nosotros vamos viendo cómo es ese proceso, modelizamos el proceso. Con qué herramientas modelizamos el proceso? Modelos de dominio, Eso para los casos de uso. datos y para el proceso, específicamente cómo es el flujo de la información, qué actividades se realizan, ¿con qué lo hacemos? De otras materias anteriores que han visto. Diagramas de actividad. Diagrama de actividad. Diagrama de actividad, ¿sí? Anterior al diagrama de actividad, ¿qué aprendieron a hacer? Casos de uso. ¿Cómo? Casos de uso. Casos de uso, ¿sí? ¿Qué otra cosa? En primer año, cuando veían, Cursogramas. ¿cómo? Cursogramas. Cursogramas, ¿sí? Hay una metodología que si cursan IPP la van a ver, o si a lo mejor ya la están viendo, que es BPMN. Todo eso nos sirven para modelar los procesos, pero detrás de los procesos hay datos, y esos datos, como dijeron antes, hay que organizarlos. Generalmente, entonces, la gestión de datos, uno de los objetivos que va a tener, ¿sí? Es diseñar los datos orientados a los procesos. ¿Mm? Sin esos datos, los procesos no van a poder vivir. ¿Mm? Van a necesitar de esos datos, por ejemplo, si hacemos un proceso de ventas, vamos a necesitar los datos que refieren a los clientes, a los pedidos que realizan los clientes, a los productos de esos pedidos, ¿sí? Entonces, vamos modelizando el proceso y vamos obteniendo esos datos, ya sea con un modelo de dominio, ya sea con un modelo de entidad de relación, como lo que hemos visto hasta acá en la materia, y vamos viendo sobre qué datos vamos a tener que trabajar. Bien, pero muchas veces las organizaciones que capturan muchos datos, y de hecho nosotros también accedemos a información que está, digamos, circunscripta a la captura de muchísimos datos, ¿sí? Se utilizan para otro tipo de actividades, como por ejemplo lo que dice acá, inteligencia de negocios. ¿Alguien sabe lo que es la inteligencia de negocios? O a lo mejor algún ejemplo que se les ocurra, que ya no es un proceso, digamos, de los que necesita un proceso crítico de la empresa, que necesita para operar, sino para tomar decisiones. A ver, hay algunas organizaciones que nos muestran esos datos para que nosotros elijamos, por ejemplo, a ver si se les ocurre. Miran Netflix, Sí. ¿sí? Sí, Y siempre buscan la película o aceptan las sugerencias. sería la sugerencia referida a lo que vemos. Sugerencias referidas a lo que vemos, ¿eh? Porque usted vio esta película, ¿sí? Probablemente le guste y nos muestran un montón de películas. ¿Y de dónde sale eso? En la base de datos de nuestro perfil, en base a lo que miramos. ¿Nosotros solamente?
No, ¿Por qué según se lo que les estamos ocurre? viendo, cada película o serie tipo tiene tags y cuando te buscan las sugerencias trata de coordinar con esas tags. Por ejemplo, películas de acción te aparecen similares. Ajá. ¿Y no será que algunos otros miraron a partir de la película que nosotros vemos? ¿Sí? Vieron esa película y otras más parecidas y entonces en la cantidad de usuarios que hay me pueden ofrecer ese tipo de películas también. Lo mismo Sí. pasa cuando vamos a comprar un libro, ¿m? O cuando vamos a mismo Google, vamos, buscamos algo y hay una cantidad de personas que buscaron ya esas cosas y eligieron y entonces la posición de esa búsqueda varía. Eh, en el caso de un proceso de ventas, ahora volvamos a lo que capturamos, imagínense un proceso de ventas de un supermercado, ¿sí? Cualquiera de los supermercados de la ciudad. Millones y millones de ventas, ¿sí? Anuales, por ejemplo, en donde la organización puede ver qué tipo de productos elige la gente y entonces llenar las góndolas de ese producto o ofrecer otros productos similares, ¿sí? Porque la gente consume ese tipo de productos. Bien, ese análisis de esa cantidad de datos no se hace desde los sistemas transaccionales porque generaría un proceso muy costoso en términos de uso de los recursos, ¿sí? Entonces se procede a realizar, por ejemplo, o aplicar, por ejemplo, técnicas de minería de datos. ¿Escucharon a nombrar Sí. esto? O de Business Intelligence, de BI. De hecho, ustedes tienen una materia electiva que está orientada a aprender técnicas de inteligencia de negocios. Bien, entonces ya el repositorio de datos no nos va a servir esa base de datos que habíamos generado con muchas tablas, donde cada vez que tenemos que brindar información, como lo hicimos hasta ahora con álgebra relacional, tenemos que volver a combinar esas tablas y eso es costoso. De hecho, vimos ejemplos donde era muy costoso eh, tener que combinar tablas, buscar el valor máximo, eh, todas esas cuestiones son muy costosas a nivel utilización de recursos. Entonces se procede al uso de otros diseños de datos que están orientados a lo que se denomina inteligencia de negocios. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Bien, otra de las cuestiones muy importantes que vamos a ir trabajando en la materia es el tema de seguridad y protección de datos. ¿Y en qué sentido les parece a ustedes que tendremos que segurizar la información o asegurar esa información o esos datos que capturamos en los mismos procesos? Y que, por ejemplo, cuando ya esté el sistema diseñado, que no haya errores en la programación o en lo que sea para que el usuario o la persona que intente entrar para conseguir datos que no sea tan fácil o no sea tan obvio. Bien, ahí viste dos dimensiones de la seguridad de la información. Una, la que dijiste primero, que no haya errores, que esté bien la programación, que el modelo de datos esté bien, de hecho hemos visto, se llama, o sea, es la dimensión de integridad. ¿Cómo conseguíamos la integridad de datos a partir del modelo de datos? Nosotros que estuvimos trabajando con el modelo relacional. ¿Se acuerdan? Había tres Con las formas opciones. normales. ¿Cómo? Con las formas normales. Con las formas normales llegábamos a un modelo normalizado, ¿sí? Donde no había redundancia. Eso me permite, ¿sí? Eh, minimizar las anomalías estas de actualizaciones de los datos, de eliminaciones, ¿sí? Eh, de agregar datos que sean coherentes al modelo. Bien, pero esa coherencia del modelo, ¿con qué la conseguíamos?
había 3 restricciones de integridad que nosotros podíamos aplicar en el modelo. Una vez que habíamos llegado a ese modelo normalizado, aplicábamos 3 restricciones de integridad. ¿La referencial puede ser una? Una es la referencial, perfecto. De entidad y de dominio. La otra es la entidad y la otra es la de dominio. La de entidad me decía que toda tabla en el modelo relacional tenía que tener, ¿qué cosa? Una clave primaria. Una clave primaria, perfecto. La referencial que me mencionaron recién, ¿a qué hace alusión? A las claves foráneas. A las claves foráneas, que significaba que yo vinculaba una tabla con la otra a través de la clave foránea en una tabla, que tenía que ser ¿qué cosa en la otra tabla? Clave primaria. Primaria. Clave primaria, perfecto. Y la otra era la integridad del dominio. Y eso todavía no la vimos porque no empezamos a trabajar con bases de datos relacionales, lo mencionamos, pero refería a qué. Yo se los conté. Aunque no lo vimos todavía, se los conté. Era con respecto a los tipos de datos, puede A ser. los tipos de datos. Entonces, si yo definía que un dato iba a ser numérico, ¿sí? El gestor se tenía que preocupar de que yo no ingresara otra cosa que no fuera un número. ¿Mm? Bien, lo mismo con el texto, lo mismo con la fecha. Ahí ya teníamos un tema de integridad resguardado. El otro tema de integridad es esto que decían, que el programador no cometa errores, o sea que va a tener que haber una auditoría sobre los procesos. Ya vamos a ver otra cuestión que puede incorporarse en la base de datos, que son las transacciones, ¿sí? Asegurar que esas transacciones estén completas, ya lo vamos a ver. O sea, todo eso hace la integridad. Pero recién también mencionaron otra cuestión con respecto al acceso a los datos. ¿Quiénes pueden acceder a los datos? ¿Todo el mundo puede acceder a los datos de una organización? No, no. Dentro de la misma organización, ¿todo el personal puede acceder a todos los datos? No. No, ¿sí? Hay que resguardar el acceso a los datos. Lo mismo pasa en las redes sociales, lo mismo pasa en todo. ¿Qué es lo que hacemos para asegurar eso? Un usuario. ¿Qué sé yo? Definimos usuarios, exactamente, definimos usuarios con clave y contraseña y asociamos a ese usuario todas las cosas que puede ver. Las que no puede ver, no se las asociamos. Entonces, con eso, resguardamos lo que se llama dimensión de confiabilidad. ¿Mm? Hasta ahora, confidencialidad, lo dije mal, confidencialidad de la información, ¿sí? Para eso hay normas que se pueden seguir para mejorar definir la confidencialidad de los datos, pero además hay una ley. ¿Alguien sabe cómo se llama esa ley? Que todos en Argentina la debemos cumplir y no muchas empresas lo hacen. Nadie. De hecho, por ahí conocemos la europea. La ley que rige con respecto a esto en Europa, que significó que en el año 2018, creo, sí, en las páginas nos empezaron a pedir ciertas cuestiones cada vez que accedemos. ¿Qué nos piden? Cuando entro en una página, si es la primera vez. Aceptar las cookies. A aceptar las cookies.
¿Qué es esto? Antes las guardaban, no tenían ningún prejuicio, las guardaban. Nosotros, o sea, el usuario en general, por ahí nosotros sí lo sabemos porque estamos en esto, pero el usuario en general ni sabía que le estaban almacenando cookies. Y eso es una violación a la privacidad de datos. Por eso es que nos piden que guardemos, que aceptemos que nos guarden las cookies. ¿Sí? ¿Saben cómo se llama esa ley? Ley de protección de datos personales. Nosotros cuando desarrollamos software, ¿sí?, estamos alcanzados por esa ley, debemos cumplirla y hacerla cumplir, ¿sí?, porque tenemos acceso a datos que de alguna manera son privados. Supónganse que están en una empresa, que están en vamos a poner una organización que específicamente tiene que hacer esto, que son los sanatorios. ¿Sí? Los sanatorios tienen que cumplir la ley 25326, que es la ley de protección de datos personales. ¿Por qué les parece? Y porque son datos muy confidenciales. Porque son datos muy confidenciales, se refieren a la salud. Entonces, todos los datos referidos a la salud están protegidos por esta ley. ¿Qué otro dato les parece a ustedes que tienen que estar protegidos por esta ley? ¿La de los bancos, por ejemplo? La de los bancos. O sea, yo no podría ver cómo es el movimiento de la cuenta de cualquier cliente, salvo que tenga una orden de un juez. ¿Sí? ¿Qué otra? Lo del censo de ayer, capaz, ¿no? ¿Cómo? Lo del censo de ayer, por ejemplo. A ver, lo del censo de ayer. Hubo un quilombo con eso. ¿Por qué? Y porque te daban el código de recuperación, no sé qué era, y te dejaba ver todo. Si vos ponías el mail. ¿Escucharon lo que dijeron respecto a eso? Sí, que era Sí, que no sí. había nada, que era mentira. ¿Y qué puede pasar con eso? Con esto de que vos ponías el mail y te aparecía el código, te recuperaba el código y te lo mostraba en pantalla, no te lo mandaba a tu mail. Te veían tu dirección de tu casa, de todo. Más que eso, porque acceder a lo que vos guardaste, ¿se puede? Una vez que tenés el código. Creo que sí. Sí, o No, sea, no estoy seguro cómo funciona, pero creo que No, una sí. vez que lo guardaste ya quedó en la base de datos. ¿Sí? Claro, pero entonces ¿para qué te darían el código de casa y que puedas ingresar tu mail? ¿No sería medio ilógico? O sea, el mail sería para enviarte que, tipo, te llegó el código de que completaste el censo, pero después el código de casa, ¿para qué sería? Si después no lo piden, te dan un código aparte de que hiciste el censo. No, yo cuando llegó el censista le mostré el código, tomó nota del código, me preguntó cuántas personas vivían de cada sexo y se fue. Ah, pero a lo que voy yo es que el código que te da de casa apenas iniciar el censo digital es distinto al código final. Ah, Entonces, cuando vos tenías que ahora te ingresar entiendo. el código de casa y el mail, Ujú. entonces con eso podían ver toda la información que cargaste. ¿Qué cargaste? Eso es un acceso que viola la privacidad de datos, ¿sí? Ah, era más fácil, así dijeron ayer, para que no se complique la gente, qué sé yo. Bueno, ponele. Eh, pero, No había habido problema también con el RENAPER? Sí, eso fue el año pasado, pero que eso viene. fue otra cuestión. Ahora Ah, llegamos. Ahí sí, pero lo que hicieron fue perder los datos, ¿no? Alguien accedió, en realidad, más que perder los datos, se divulgó, ¿sí? Que también viene por un tema de privacidad de datos que eran sensibles, o sea, quedaron en manos de otras personas. Bien, con respecto a la privacidad de datos, hay esta ley, ahora la vamos a mirar un poquito más,
hace referencia a todos estos datos, como también a cuestiones de tipo religiosa, ¿sí? De género, que no deben ser públicas si la persona no lo quiere publicar. Si yo digo, quiero exponerlo, o le brindo los datos a la empresa, porque cuando voy a un sanatorio le tengo que dar los datos, y de hecho ellos capturan toda la información de mi historia clínica. Lo que no tiene que pasar es que esa información se use con otro sentido que no sea el sentido para el cual se brindó la información. Eso es lo que dice la ley. De hecho, cuando nos llaman por teléfono ofreciéndonos cosas, están infringiendo la ley. A mí me llamaron el otro día de una empresa para ofrecerme los servicios, ¿no? Entonces me dicen, ¿está Fabiana María Rivas? Sí, soy yo. Ah, le estoy llamando de tal empresa, porque usted es usuaria de tarjetas de crédito, bla, 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 bla. Ah, qué bien, le digo yo. ¿Y de dónde obtuviste la información? Porque usted es usuaria de... Sí, 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 pero yo brindé esos datos para otra cuestión, le digo. Estás usando datos personales míos. No, 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 solo su nombre y que es usuario. No, no, tenés mi teléfono, tenés mi nombre completo y también tenés información sobre qué tarjetas de crédito tengo. Entonces yo te voy a pedir que no me vuelvas a llamar porque estás infringiendo la ley de protección de datos personales. Buenas tardes, hasta luego, que tenga un buen día, me dijo, y cortó. Porque realmente la están infringiendo. Y de hecho hay un registro, ¿saben que hay un registro que se llama No Llame? Sí, que te puede anotar tu celular y ciertas empresas se Estas borran de la empresas, base de datos. digamos, no estarían haciendo caso a ese registro porque yo tengo registrado mi teléfono en eso porque me cansaron un día y dije me voy a registrar porque esto de que te llamen cada 5 segundos no es divertido. Bien, sin embargo, las empresas no hacen caso de eso. ¿Qué otras empresas violan esto que son muy conocidas? Que de hecho si yo voy a sacar un préstamo, primero se fijan ahí a ver si me lo pueden dar o no. Verás es una de las empresas. Recién hablaron de datos bancarios. Verás tiene la posibilidad de acceso, ¿sí? Porque debe comprar los datos, a todos los datos bancarios nuestros sin que esos datos sean publicados por el Banco Central de la República Argentina, que sí, cuando vos tenés un problema crediticio, esos tienen la obligación de publicarlo en su página. Sin embargo, tienen ese tipo de cosas y si ustedes googlean, hay muchos juicios a partir de esta ley de protección de datos personales con respecto al mal uso de esos datos. ¿Sí? Bien, otro tema que se refiere a seguridad de la información son 3 dimensiones iniciales que plantean todas las normas sobre seguridad. La que se certifica actualmente es la ISO 27001, que es una norma de seguridad de la información, y tiene buenas prácticas en la 27002, eso lo vamos a ver en la administración de recursos, y plantea otra dimensión, que es la disponibilidad. La seguridad está planteada sobre la base de la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de esos datos, porque en función de la operatoria de la empresa, esos datos tienen que estar disponibles. De hecho, cuando yo planteo algún servicio que tenga que ver con tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, el alojamiento de una página web, lo que sea, se plantea en el acuerdo de nivel de servicio cómo va a ser ese servicio, porque yo tengo que tener la disponibilidad de mis datos, que los está alojando, digamos, una empresa. Bien, después hay algunas otras dimensiones que están relacionadas con eso, que una es el tema de la trazabilidad. ¿Qué entienden por trazabilidad?
¿Alguna vez escucharon la palabra? Sí, en AES. ¿Y qué decían con respecto a la trazabilidad? Con el recorrido que hacen esos datos. Exactamente. Todas las operaciones que se hicieron sobre esos datos tienen que quedar registradas. Antes se consideraban este tipo de cosas como requerimientos no funcionales de un sistema. Hoy es muy importante que en la funcionalidad del sistema exista esa trazabilidad. Ejemplo, alguien registró a un cliente, alguien modificó los datos de ese cliente y yo tengo que saber quién fue, en qué momento, a qué hora, qué día se modificó. Imagínense esto en todo el tema de vacunación. Ver la trazabilidad de las vacunas, o sea, desde el origen, cómo se produjo, qué lote compuso, ¿sí? A dónde viajó, cómo fue la cadena de frío para llegar al momento en que esa vacuna estuvo disponible a los pacientes, a qué persona se la vacunó, con qué lote. ¿Por qué puede ser muy necesaria esa trazabilidad? Por si falla la vacuna. Por ejemplo, ¿sí? Si falla la vacuna o si hay alguna cuestión adversa con respecto a qué sucedió con esa vacuna en las personas, uno puede hacer una verificación de todas las personas a las que se le puso ese lote de vacuna, ¿sí? Y verificar en qué estado están. Puede haber sido específicamente que esa persona le hizo mal o lo que fuere, o puede ser que sea una falla de la vacuna, ¿sí? Lo mismo pasa con los alimentos. Necesito conocer todo el recorrido, la composición de ese alimento, justamente por cuestiones que pueden llegar a ser, digamos, después utilizadas para revisar si algo estuvo mal, si las consecuencias de haber comido ese alimento pueden ser generales para la población, entonces te dicen, se saca del mercado. De hecho, no necesariamente, vamos a otro tipo de ejemplo. A mí, por ejemplo, el anteaño pasado, cuando empezó la pandemia, no me andaba internet, tenía problemas y problemas y problemas. Bueno, verificaron que había un módem, que de hecho se lo cambiaron a muchos, que después de un tiempo de uso empezaba a registrar fallas y entonces no se podía conectar. Genial. Hicieron ese cambio, ¿por qué? Porque verificaron que tales usuarios estaban utilizando ese tipo de módem y que no servía y que tenía problemas. Entonces, esa trazabilidad de a quién se le entregó cada módem me puede servir para dar un mejor servicio. ¿Sí? ¿Se entiende el tema de trazabilidad? Bien, esa es otra de las dimensiones de la seguridad de la información. Bien, vamos a continuar un poquitito hablando sobre gestión de datos en cuanto a los procesos. Bien, decíamos, gestionar datos, organizarlos. Bien, acá dice administrar los datos de los sistemas de información y de negocio de una organización mediante técnicas y herramientas modernas. Es una definición general, ¿sí? Porque no es solamente que los almacenemos, los organicemos, sino que después se administren estos datos con todo esto que dijimos, dar permiso a los usuarios, que ese dato esté disponible para que se pueda consumir en un proceso, etc. Técnicas y herramientas modernas, cada día nosotros que estamos en tecnología sabemos que esto cambia muy rápidamente y que tenemos que estar siempre estudiando o conociendo esas técnicas para trabajar. Bien. ¿Qué es lo que sucede cuando queremos administrar datos? Bueno, pasan un montón de estas cosas que están acá. Vamos a tratar de entenderlo. Dice, disparidad de arquitectura de soporte. Esta es la idea de yo ingreso a una organización, empiezo a hacer un relevamiento, empiezo a mirar qué hardware tiene disponible y con qué me puedo encontrar.
¿Qué significará esto de disparidad de arquitecturas de soporte? Puede ser como algunas organizaciones que tienen todavía Windows 7 o Windows XP. Por ejemplo, ahí estás hablando a nivel de software. ¿Y por qué estarán usando todavía ese software? Que ya lo tendrían que haber cambiado y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué estarán usando todavía eso? Y quizás porque no se actualizaron. Sí, o capaz que no es tan fácil pasarse a otra versión. ¿Y cuándo no es fácil pasarse a otra versión? O sea, será cuando su sistema de base de datos Claro, no es muy tenga, bueno o algo de eso. claro, o no esté, sea difícil de actualizarse para un O sistema pasar todos los datos. mejor. Bien, a lo mejor están, ahí estamos, a lo mejor están corriendo un software, ¿sí? Que no permite o que no es compatible con la actualización del sistema operativo. Eso puede ser una causa. Entonces, mantengo esas PC que son viejas también, ¿sí? Y que a lo mejor no admiten que yo le actualice el paquete de sistema operativo, y entonces tengo unas máquinas que están corriendo un sistema operativo, otras máquinas que están corriendo otra versión del sistema operativo, y eso, ¿qué trae aparejado? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué yo tengo que actualizar el sistema operativo? ¿Cuál es la... Y por el problema de seguridad. Por seguridad, claro. Justamente, los problemas de seguridad hacen que yo debería haber actualizado, pero los problemas de uso, ¿sí? O de la inversión que tiene que hacer la organización para poder actualizarse es muy grande y no, está impedida por esa cuestión, ¿sí? Entonces, nos podemos llegar a encontrar con un montón de arquitecturas diferentes que están conviviendo en la misma organización. Eso, digamos, trae aparejado problemas de conectividad muchas veces. ¿Sí? Yo no puedo conectarme entre todos los usuarios de mi organización, ¿sí? Para hacer uso de esos sistemas. Los problemas de conectividad también pueden surgir porque mi empresa está distribuida en distintos sectores o de la ciudad o del país y no tengo posibilidad de llegada a partir de qué servicio. Que es una de las cosas que preguntaron en el censo, ya que estamos. Internet. Internet. ¿Mm? Muchas veces nos tenemos que conectar con otros sectores del país que no tienen un buen servicio de Internet, y eso hace que los procesos sean lentos, de que yo no pueda dar respuesta rápida, ¿sí? Hacer convivir diferentes sistemas operativos, también apareja problemas de conectividad. Bueno, disponibilidad, hablamos recién, tener la información en la medida que los usuarios la necesiten. Imagínense que un banco, ¿sí? Tenga problemas de disponibilidad. ¿Qué pasará? Que yo no pueda utilizar la página web. Para hacer del home banking, por ejemplo. ¿Sí? Muchos usuarios quedarían imposibilitados de utilizar el servicio. Ya hoy casi todas las operaciones se hacen por home banking. ¿Alguien sabe otro tipo de problema de disponibilidad que no viene del uso, o sea, que sí tiene que ver con el uso de páginas web, ¿sí? De servicios que tengo en línea, pero que no viene de no tener internet, sino de otra cosa? ¿Por qué Quizás por problemas de, no sé, una discapacidad, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, ahora en cuanto al servicio en sí, supónganse que hay una página, ¿sí? Y que, a ver, cuando ustedes se inscriben a materias, ¿tienen problemas de disponibilidad?
O es, Muchísimo. Muchísimo, sí. bien, no es un proceso así tan fácil, tengo que estar todo el tiempo esperando que el servidor o no sé qué, ¿sí? me permita acceder para poderme inscribir. Eso es un problema de disponibilidad. No viene del uso del servidor y de Internet, que sí antes venían por eso, sino porque el sistema que estamos utilizando, ¿sí? no permite que esa disponibilidad sea tan fácil. Después, cuando veamos un poquitito más de SQL, lo van a entender un poquitito más a eso. ¿Sí? Es por el tema de las transacciones que está recibiendo ese sistema y que, bueno, imposibilita la disponibilidad total. Justamente por lo que viene después, que es un problema de concurrencia. Pero antes de seguir con eso, hay ataques que realizan los hackers, los malos, los hackers malos, los crackers, ¿sí? que generan problemas de disponibilidad. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Son los ataques de dos. No, claro, de dos. De dos, sí. Exactamente, los ataques de DDoS, ¿sí? Los ataques de denegación de servicio. Esos también causan problemas de disponibilidad y de hecho vamos a tener que segurizar a nuestro sistema para que esos ataques de denegación de servicio no impidan a los usuarios usar el sistema. ¿Sí? ¿Alguien decía algo más con respecto a esto? Me parece que por ahí alguien había No, dicho. profe, lo que sí hay un compañero que está respondiendo también por el chat, no sé si lo estaba viendo, que quizá tiró un par de ideas y Muchas quizá no tiene personas micrófono. utilizan el programa y que se vuelve lento por todas las solicitudes. También, sí, señor, exactamente, tiene que ver con esto, Laureano. Exactamente. Muchas veces, vieron que yo les decía recién, tenemos sistemas que los desarrollamos para procesos en la organización, o sea, diseñamos los sistemas para procesos, pero también necesitamos aplicar técnicas de minería. Bueno, las técnicas de minería o el software de minería consumen muchos datos, o si nosotros largamos un proceso dentro del sistema transaccional, el que, digamos, vive en la base de datos relacional, consume muchos recursos, el sistema se pone lento y genera una falta de disponibilidad. Sí, señor, es así. Nosotros decíamos, alguien tiró un chancho. Entonces estábamos buscando a ver quién era que había tirado un proceso que era muy pesado, ¿sí? Y le decíamos no es horario cuando lo hacía en horarios que estaba impedido. O sea, eh, justamente cuando tenés la utilización de muchos recursos, vos tenés que restringir a los usuarios que utilicen ciertos sistemas en ciertos horarios, donde es mayor la afluencia de transacciones y todo lo demás. Bien, tiene que ver con muchas veces esa disponibilidad, decíamos, con la concurrencia, es decir, muchos usuarios intentando utilizar el mismo recurso. Que esto es lo que pasa cuando ustedes se quieren inscribir. Muchos alumnos intentando hacer uso de los registros de las asignaturas para inscribirse. Otra de las cuestiones que decía recién Laureano, que tiene que ver con esta lentitud, son la gran cantidad de transacciones por segundo. Eso tiene que ver con la arquitectura de hardware que tengamos muchas veces o de software que hayamos desarrollado. Bien, otra de las cuestiones es la escalabilidad. Los sistemas crecen o a veces no se requieren tanto uso. Entonces, eso en una organización hace que yo necesite a veces muchos más recursos y a veces menos. En una organización, digamos, lo que uno puede hacer es comprar más hardware, ¿sí? Verificar las conexiones, hacer todo tipo de relevamiento con respecto a eso y mejorarlo. Hoy sabemos que se pueden consumir recursos en la nube que permiten directamente esta escalabilidad. En la medida que yo necesito más recursos, puedo plantear un esquema donde me brinde, digamos, más recursos la nube y en algunos otros momentos no tanto, y entonces va variando lo que pago
por acceder a esos servicios. Bien, en la medida que yo voy desarrollando, ¿sí? Y que los usuarios van haciendo requerimientos con respecto al sistema, más listados, más consultas que requieren para cruzar información, muchas veces los departamentos de sistemas no dan abasto para generar esas consultas o desarrollar. Entonces, muchas veces las habilidades de consulta de los mismos usuarios con cierto software que permite hacer esas consultas directamente por parte del usuario están muy buenas. Entonces, esas habilidades de consulta cada vez son más requeridas a los mismos usuarios. De hecho, si ustedes se fijan, las mismas planillas de cálculo, todos ese software de ofimática que utilizan los usuarios, ya está incorporando cuestiones que tienen que ver con consultas a muchos datos. De hecho, tienen un lenguaje SQL similar al SQL para hacer esas consultas. Entonces, esas habilidades de consulta cada vez son más requeridas. Obviamente la calidad de la información va a devenir de todas estas cuestiones que dijimos, de un buen diseño del sistema, de la base de datos, de cómo el sistema accede a esa base de datos. Bien. Bueno, y de privacidad, integridad y seguridad hablamos. Así que vamos a seguir adelante. ¿Alguna duda con respecto a esto? Son todos tips o cuestiones que tenemos que tener o conocer al gestionar datos, ¿sí? Así que después completen, digamos, de hecho en el apunte está, pero completen esta visión con respecto a cuestiones que ustedes tengan que ver con esto y las definiciones, obviamente, para tenerlas en cuenta. Vamos al siguiente. Después de entender estos temas, profe, dejamos de pagar internet, me parece. ¿Cómo? Que después de entender todos estos temas, dejamos de pagar internet, me parece. Mejor opción. No. Bueno, entonces, a procesos. Si yo oriento ese diseño de datos a los procesos, que pretendo optimizar los procesos empresariales, acceder a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna, que tiene que ver con la integridad de esos datos, la posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización, que tiene que ver con la disponibilidad de datos. Vamos a eliminar datos y operaciones innecesarias o redundantes en la medida que hagamos un buen diseño, ¿sí? Y muchas veces esto va a generar en la organización procesos de reingeniería. Si ustedes pretenden el día que vayan a una organización a relevar, porque obviamente la organización está en cambio y quiere hacer nuevos desarrollos, nuevos sistemas, etc., no pretendan informatizar el desorden. Si primero no analizamos el proceso y lo ponemos en un proceso de reingeniería y vemos qué operaciones están haciendo innecesariamente los usuarios, etcétera, probablemente nuestro sistema fracase porque lo que está haciendo es informatizar ese desorden que no sería lo lógico. Entonces, les conviene hacer lo que se llaman procesos de reingeniería, es decir, mirar el proceso, readaptarlo a lo que el usuario o el cliente pretende y recién después hacer el desarrollo del software y del sistema que necesita la organización. Bien, para eso hay distintas soluciones. Desarrollo software de gestión, como lo que estuvimos aprendiendo en la carrera, ¿sí? Que sería un desarrollo específico para una organización, o compro alguna solución de software de gestión, o adquiero, porque hay mucho software libre ya para esto, o lo adquiero sin necesidad de pagar, ¿sí? Solo contribuyendo después al desarrollo de esa solución, ¿sí? De estos software de gestión, así que se utilizan para las pymes, etc. ¿Conocen alguno? ¿No conocen ninguno?
Puede, ¿Lo puede puede que sí, repetir, profe? pero ¿Algún nombre de algún software de gestión que utilicen las pequeñas y medianas empresas? El tango. El Tango, por ejemplo, ¿sí? Eso es un software de gestión que la empresa instala, ¿sí? Hay otros que son eh, rosarinos, ¿m? De una empresa que se llama Neuralsoft. Presea, ¿no? ¿Cómo? Presea, ¿no? El de Neuralsoft. Presea es el software de Neuralsoft, por ejemplo. MyLogic tenés también. ¿Cómo? También tiene uno que es MyLogic. Ajá, bien, ahí se no lo conozco. Bueno, hay muchos software de estos de gestión, las empresas los instalan y para que se adapte, ¿qué hacen? Para que se adapte a los procesos que hacemos en la organización. ¿Qué hace? ¿Qué hay que hacer con estos sistemas? Se instalan así nomás y ya está, corren. Hay que prepararlos bien. Hay que adaptarlos según la Hay que necesidad. adaptarlos, hay que parametrizarlos. Muchos de estos software traen parámetros que yo voy, digamos, incorporando al sistema. O sea, en esa instalación, muchas veces el perfil que tenemos dentro de la carrera nos permite que, habiendo analizado la organización, podamos parametrizar correctamente ese software. Bien, cuando ya nos vamos a empresas un poco más grandes, bastante más grandes, ¿sí? Empresas, por ejemplo, de producción metalúrgica, que necesitan planificar muchas veces cómo van a ser la producción, etcétera, etcétera, ya se utilizan los sistemas que se llaman ERP, Enterprise Resource Planning, sistemas de planificación de recursos. Después tienen algunas otras siglas adelante, MRP para materiales. Bueno, ¿alguno conoce alguno de esos sistemas? ¿El nombre de alguno de esos sistemas? ¿O de esas soluciones? Oracle. ¿Cómo? Oracle no es uno. No, Oracle es una base de datos. Oracle es una base de datos. Así como MySQL, la que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Que de hecho ahora es de Oracle, de la empresa, como SQL Server, ¿sí? Son bases de datos a las que nosotros vamos a desarrollar software comunicándonos con estas bases de datos, ¿sí? No, los ERP son sistemas desarrollados en base, por ejemplo, una de estas soluciones se llama SAP, no sé si alguna vez la sintieron nombrar, SAP, ¿sí? Que está basada en una base de datos que se llama ABAP, una base de datos propietaria, también se puede conectar con Oracle. Bien, y la utilizan grandes empresas, de acá hasta donde yo sé, Asindar, Juan F. Seco, utilizan este tipo de soluciones, ¿sí? De Enterprise Resource Planning. Bien, son muchísimo más grandes. SAP está desarrollado en Alemania, por ejemplo. También podemos muchas veces hacer desarrollos o consultas o agregar funcionalidades al sistema. Obviamente hay que capacitarse específicamente en ese software. La capacitación en SAP es muy cara, cada curso cuesta muy caro. Bien, pero muchas veces en las empresas donde estamos trabajando, que han decidido incorporar SAP o alguno de estos software, te dan capacitaciones y entonces, bueno, terminas siendo consultor de esa herramienta. Una pregunta, Sí. para estos sistemas ERP, ¿qué diferencia habría con que, por ejemplo, una empresa utilice, no sé, Oracle para los datos? Digamos, ¿qué ventaja tendría? ¿Por qué lo No. usaría? Mirá, vamos otra vez. Yo para desarrollar software, ¿sí? Necesito datos. Esos datos viven en una base de datos. Todos estos modelos que estuvimos haciendo, sí son modelos para después implementar en una base de datos relacional. Pero yo ahí no tengo el software que accede a esos datos. Yo tengo los datos, nada más. ¿Sí? Es más, ni siquiera tengo los datos si no los registré. Hasta para registrar y hacer una VM, ¿sí? Necesito un software que se conecte.
Para eso estudiamos lenguajes de programación. Ejemplo, Java. Java. Por ejemplo, Java, .NET, ¿sí? C Sharp, Python, Golang, qué sé yo. Algún lenguaje que a partir de conexiones se va a conectar a esa base de datos y va a consumir datos o va a permitir registrar esos datos. ¿Estamos hasta ahí? Tengo la base de datos por un lado, tengo un sistema que se conecta, un desarrollo en software, que se conecta a esa base de datos para obtener los datos. Ese es el ida y vuelta. ¿Sí? Entonces, las organizaciones, bueno, vos llegás a una empresa y dice, quiero un sistema de stock, por ejemplo. Entonces vos decís, implementá MySQL. Si vos pones la base de datos, él no va a tener el sistema de stock. Vos podés hacer las tablas que te permiten manejar ese sistema de stock con la base de datos, sí. Qué sé yo, por ejemplo, la tabla de productos, la tabla de movimiento de stock, genial. Ahí hicimos el modelo de datos, ¿sí? En la que se va a basar mi aplicación. Pero después tenés que hacer los programas que acceden a esa base de datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, con instalar una base de datos, no hacemos nada. Los usuarios, en general, cuando tienen un sistema de stock, dicen, tengo una base de datos de stock. Está mal dicho. ¿Sí? Al usuario se lo permitimos, a nosotros que estamos en sistemas no. ¿Sí? Nosotros tenemos un repositorio de datos que puede estar en cualquiera de las bases de datos que tenemos conocidas, que mencionamos recién, pero necesito un desarrollo de software que acceda a esos datos para registrar los productos, ¿sí? Que sería el modelo de comportamiento. ¿Está? ¿Se entiende? Cuando no han hecho nada todavía de programación, por ahí estos conceptos no quedan muy claros, ¿sí? ¿Alguno está haciendo alguna materia de programación? Sí, Java. Java. Bien. Probablemente por ahora no han hecho mucho acceso a datos, pero cuando empiecen van a ver que van a poner una conexión a una base de datos, ¿sí? Que puede ser MySQL, puede ser cualquier otra base de datos. Y entonces ahí recién los datos van a generar lo que... ¿Se acuerdan cuando hablaron de persistencia de datos? Sí. Bien, esa es la persistencia de datos, que el dato, una vez que yo lo tengo en memoria, lo paso al disco, ¿dónde lo hago vivir? Bueno, en una base de datos. ¿Quién es el que me lo permite? Este sistema, los programas que desarrollé, que se conectan a la base de datos y guardan esos datos. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? Es más, lo vamos a poder ver cuando terminemos con esta unidad y pasemos a SQL. Lo primero que les voy a mostrar es eso. Cómo hacer algo para que se conecte a la base de datos, o vamos a utilizar un software que se conecta a la base de datos y me permite trabajar con esa base de datos. No va a ser el software que va a poder usar el usuario, porque van a ver que va a tener que conocer SQL, ¿sí? Pero a partir de eso es como ustedes van a desarrollar las soluciones que se conectan a la base de datos. ¿Quedó claro eso? Después, quiero que averigüen con qué base de datos trabaja Tango. O con qué base de datos trabaja Presea, que fueron software de gestión que me mencionaron recién. Es más, otra cosa que quiero que averigüen es cómo es la metodología de trabajo con Presea. Cómo los usuarios utilizan Presea. Y eso con entrar a la página de Neural probablemente lo obtengan. ¿Bien? Perdón, profe, ¿cuál era la pregunta que hiciste recién? Y la que dije recién, bien, base de datos que trabajan Tango y Presea. Si quieren en qué lenguaje están construidas las aplicaciones, estaría bueno saberlo, ¿sí? Y cómo es que brinda el servicio Neural con respecto a Presea.
dónde viven esos datos. Así después hablamos un poquito más sobre privacidad. ¿Sí? ¿Más o menos quedó claro esto? Sí, 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 profe. Bien. Diferencia entre el software de gestión y el ERP. Ya el costo, ¿sí? Si después se fijan, es muy difícil encontrar cuánto sale un sistema SAP, ¿sí? Porque, bueno, eso hay que pedir el presupuesto, son empresas muy grandes, pero estamos rondando a veces superando el $1.000.000. Como para que tengan una idea, un ERP sale eso, instalarlo. Un software de gestión, Tango, es muchísimo más barato porque obviamente está desarrollado para una pyme. No va a poder pagar eso. ¿Sí? Entonces, son servicios diferentes. ¿Estamos? Sí. Bien. Como para que tengan una idea de magnitud. Bueno. Características favorables de un sistema de estos ERP sobre el software de gestión, que son tan grandes y abarcan tantas cosas, ¿sí? Que yo lo puedo pensar para todos los tipos de organización, mucho más orientado a empresas que hacen producción, ¿sí? Pero son integrales, cubren todas las funcionalidades que se necesitan o los procesos que se necesitan en una organización, por eso son integrales. Son modulares, o sea, no es que yo voy a implementar todo SAP de una vez, ¿sí? A lo mejor empiezo implementando todo lo que es el tema producción, porque es lo que más la empresa necesita, si es que eso es lo que más necesita, ¿sí? Pero después voy incorporando algunas cuestiones. Y son adaptables, muy adaptables. Esta parametrización que decíamos de los software de gestión, que es muy básica, en el caso de los ERP, cubren muchísimos aspectos, ¿sí? Desde cuántos usuarios van a poder acceder, quiénes van a poder acceder, cuántas características quiero de un producto para gestionarlo, bueno, un montón de cuestiones que yo le digo antes al software, antes de empezarlo a usar, para parametrizarlo y después empiezo a usarlo. Tienen una base de datos centralizada, esta que yo les decía, por ejemplo, de SAP, que es ABAP, o Oracle, una base de datos que lo que va a hacer es capturar toda la información de todo el sistema. Al estar centralizada, yo después puedo utilizar esa información y cruzar todos los datos que necesito. Esa base de datos es generalmente relacional, como las que estamos, digamos, viendo los modelos y lo que vamos a trabajar después. Interoperan todos los sectores y todos los módulos esos que implementamos pueden operar en conjunto, y hay un ingreso único de datos. Eso se refiere a lo siguiente. En una época los sistemas estaban separados. Entonces, por ejemplo, yo tenía un sistema de contabilidad. Entonces la gente de contabilidad registraba los registros contables, hacía los asientos y todo demás. Y tenía por otro lado un sistema de sueldos, ¿sí? Entonces el sistema de sueldos me lo había desarrollado una persona o había comprado un módulo de desarrollo de liquidación de sueldos, y por otro lado tenía el de contabilidad. Entonces, cuando yo tenía que hacer el asiento contable que refería a los sueldos para registrar en la contabilidad, lo único que podía hacer era imprimir un listado, ¿sí? Con el resumen de esa liquidación de sueldos, físicamente pasárselo a contabilidad, y contabilidad volvía a ingresar todos los datos. Ahora no se necesita eso. Ahora, cuando yo termino la liquidación de sueldo, que digo ya está todo listo, ya la revisé, automáticamente el asiento de liquidación de sueldo va para la contabilidad. Es un proceso que está integrado. Entonces, hay un único ingreso de datos, no tengo que volver a ingresar los datos para. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Yo usaba uno en la escuela que te lo hacía solo el balance. Claro. Es lo que No me acuerdo el debería, nombre, pero bueno. es lo que debería pasar. Vamos a suponer que una empresa tenga proceso de ventas, compras y esto de la liquidación de sueldos. Entonces,
cuando termina el mes o en algún momento determinado, digo, bueno, contabilizo todas las operaciones del mes. Y automáticamente se tiene que contabilizar y permitirme hacer el balance, digamos, los mayores contables, todo, sin necesidad de que nadie esté volviendo a operar los datos. En otras empresas no, en algunas empresas no pasa esto, justamente porque todo lo que dijimos antes, cuando yo entro en una empresa hay disparidad de arquitecturas de soporte, hay disparidad de software, ¿sí? Entonces, muchas veces las empresas que no han crecido, digamos, con la tecnología en forma ordenada, tienen estas cosas, de que no haya. Bien, el ERP, en la medida que yo lo voy a implementar, ¿sí? Tiene todas estas características, ¿sí? Algunos software de gestión también la tienen, en mucha menor escala, pero también la tienen, ¿sí? A este del ingreso único de datos, pero obviamente tengo que haber crecido, ¿sí? Incorporando el software, digamos, de manera homogénea. No puedo haber comprado un software para liquidar sueldo, otro software para, porque cada uno probablemente use su base de datos, tenga un lenguaje diferente, ¿sí? Entonces ahí se arman los líos que nosotros deberíamos solucionar. Bien, ¿qué desventajas? Muchas veces hay que hacer reingeniería de procesos para que se alinee con lo que pide el ERP. Otra de las desventajas, como les dije antes, es el costo de la implementación y la complejidad por la parametrización que requiere el ERP. O sea, tengo que hacer un curso específico para cada módulo del ERP para poder parametrizarlo. Y obviamente eso está en manos de alguien con un perfil de sistemas, porque es complejo y otras personas no se pueden meter en esto, digamos, por la complejidad que tiene. Bueno, terminamos con los procesos, vamos a la inteligencia de negocios, con su conjunto de conceptos y metodologías cuya misión consiste en mejorar el proceso de toma de decisiones. O sea, todo lo que tenga que ver con business intelligence o inteligencia de negocios está relacionado a la toma de decisiones. Hay un montón, recién mencionamos las técnicas de minería de datos, ¿sí? Dentro de las características de las herramientas en general que hay de business intelligence, la principal es la accesibilidad de la información por parte de los usuarios. La fuente principal es el dato, pero ahora, ¿de dónde consumimos ese dato? ¿De dónde sacamos los datos? Y obviamente de las transacciones que se realizaron en la empresa. O sea que estas herramientas deben capturar la información, ¿sí? De alguna manera mostrarlo para apoyar a la toma de decisiones. De hecho, acá también se requieren de personas con perfil de TI muchas veces para organizar cómo, en función de lo que nos diga el usuario, cómo mostrar esa información, ¿sí? Pero está orientada al usuario final, o sea, el usuario final también, una vez que ya se arrancó, que se implementó la herramienta de BI, que se armaron los procesos para cargar esos datos, se llaman, se los voy a poner en el chat, los procesos que hacemos para todo lo que sea, por ejemplo, minería de datos, desde todo lo que hicimos en las transacciones, esta base de datos que decíamos que nos conectábamos para trabajar, qué sé yo, con todos los procesos que tenga un supermercado, ¿sí? O todos los procesos que tenga un sanatorio. Pero yo después quiero analizar los datos con herramientas para que me permitan tomar decisiones. Entonces, los procesos se llaman ETL, Extract, Transform y Load. ¿Sí? Se extrae de los repositorios donde yo tengo la información, se transforma para que estas herramientas de Business Intelligence las puedan, digamos, cargar esa información y después se cargan. Load es cargar. Extract, Transform y Load. Son procesos que ya los van a ver cuando cursen minería de datos. ¿Sí? Son procesos que se requieren inicialmente para después poder utilizar estas herramientas. Bien, apoya a la toma de decisiones, como dijimos antes, y están orientadas al usuario final. El repositorio, a ver si está acá, bien. Para situarnos mejor en el tema, cuando yo trabajo con un sistema como el del banco, el del supermercado, el del sanatorio, lo que estoy haciendo es un procesamiento en línea de transacciones. Online Transaction Processing.
Cuando trabajo con herramientas de inteligencia de negocios, lo que estoy haciendo es un procesamiento analítico, Online Analytical Processing, ¿sí? Es totalmente diferente, de hecho está basado en técnicas matemáticas, este procesamiento analítico. El de transacciones no, ya lo vamos a ver cuando veamos SQL. El repositorio, que para nosotros es una base de datos cuando trabajamos con un sistema, para todos estos procesos de inteligencia de negocios se llama Data Warehouse. Es otro tipo de base de datos. Si lo pensamos como una tabla gigantesca. ¿Se acuerdan cuando veíamos todo lo que era esquema de una relación, que listábamos todos los atributos del esquema, después decíamos las dependencias funcionales? Piensen que cuando yo listo todos los atributos del sistema, bueno, piensen en una consulta después de que normalizamos y todo, que me vuelva a generar una sola tabla con todos esos atributos. Relacionados, obviamente, ¿no? Como combinar todos los registros de todas las tablas. Y entonces armo el Data Warehouse, una consulta que combine todo. ¿Va a haber redundancia? Sí, justamente el Data Warehouse lo que tiene es toda la redundancia que queríamos evitar. Nosotros las evitamos para poder procesar bien la información, pero el Data Warehouse no vamos a procesar información. O sea, sí vamos a procesar consultas, pero no vamos a registrar información. Entonces, por eso es que las técnicas están mejor adaptadas para tener esa tabla gigante y poder trabajar. O un subconjunto de esa tabla que sería el data mart. Pedacitos, como si hubiéramos hecho una consulta más chica, de menos atributos, para algo específico. Bien, data mining es una de las técnicas, y el balance scorecard es algo que utilizan mucho los gerentes de las empresas, que es otra herramienta para Business Intelligence, que lo que me permite es calcular indicadores a partir del Data Warehouse. Por ejemplo, índice de ventas de todas mis sucursales, ¿sí? Entonces yo miro una pantalla y me dice las sucursales que tengo y cómo evolucionó la venta en este mes con respecto al mes anterior. Entonces yo veo que, por ejemplo, en una de las sucursales bajaron mucho las ventas. Entonces puedo empezar a entrar en ese dato y que me abra qué productos se vendieron, ¿sí? Cuántos clientes asistieron a la compra en el supermercado, y analizar el porqué de esa baja de las ventas. Estas herramientas me permiten hacer ese tipo de análisis sin tanto costo. A ver, desde el transaccional también podríamos tener esa información, pero sería un procesamiento muy complejo, ¿sí? Que consumiría muchos recursos, y recién dijimos, si tiro algo muy complejo, los otros usuarios que están haciendo el procesamiento van a sentir que el sistema está muy lento, vamos a tener falta de disponibilidad, etc. Entonces se utilizan estas herramientas que están adaptadas, ¿sí? U optimizadas para hacer el manejo de la información de esta forma. Bueno, acá están las definiciones que dimos antes. Online Transaction Processing y OLAP, el Data Warehouse. Bien. Uno de los componentes más importantes es el metadato. Cuando nosotros listamos todos los atributos de un sistema, muchas veces tenemos información o datos dentro de ese sistema que dicen fecha INC, fecha EST, fecha, ¿sí? 25 millones de fechas que no sabemos qué son. Bueno, cuando yo cargo el Data Warehouse, lo que tengo que identificar es cada dato qué es. O sea, el metadato es datos acerca de los datos. ¿Qué tipo de dato es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se actualiza? Entonces, esta información de los datos que tenemos en el Data Warehouse va a permitir a la persona que consulta entender la información que obtiene. Bueno, y el Data Mart era un subconjunto del Data Warehouse. Esto contamos ya que era. Esto es las fases de un proyecto de minería de datos, comprender el negocio, determinar, obtener y limpiar los datos, esa sería la extracción de los datos, crear modelos matemáticos para poder
extraer los datos, validar, comunicar los resultados obtenidos y utilizarlo en el sistema transaccional si eso me sirve para hacer algo. Por ejemplo, en esta sucursal que bajaron, digamos, los niveles de venta, hacer promociones o alguna cuestión que mejore a partir de eso, digamos, de esa información que obtuvimos, utilizarla para tomar decisiones y mejorar las ventas en esa organización, por ejemplo. Bien, acá está lo del tablero de comando, Balance Scorecard, el tema de los indicadores. Esto lo pueden después googlear y meterse un poquito más, nada más en una introducción. Algunos conceptos de eso obviamente van a entrar en el parcial, ¿sí? Pero los básicos que ustedes ven acá. Pero para meterse un poquito más, después cursan minería de datos y después se meten en alguna de las áreas de programación que van a poder mejorar la visión de todo esto. Bueno, vamos a las normas que mencionamos al principio. ISO son normas, ¿sí? No son obligatorias. Si bien esta fue la primera que se empezó a certificar, la ISO 17799, hoy se certifica la 27001. ¿Sí? Mejoró la norma, cambió en todas las normas ISO. Antes de esta había normas británicas, etc. Hay millones, vamos a ver en la administración de recursos, muchísimos marcos para mejorar lo que hace la 27001, etc. Pero la que se certifica generalmente es esta. ¿Les parece que habrá muchas empresas en Argentina certificadas ISO 27001? No, muy pocas, la verdad. ¿Y cuáles serán las que requieren esa certificación? Por ejemplo, Mercado Libre, puede ser. Por ejemplo, ¿quién más? En general, todas las empresas de software que están exportando software les exigen la certificación de la norma ISO 27001 para resguardar los datos. ¿Sí? Y no necesariamente empresas de software. ¿Sí? Toda empresa que hoy por hoy esté realizando transacciones con empresas europeas o americanas, ¿sí? De Estados Unidos, les requieren para ser clientes o para ser proveedores la certificación de la norma 27001. ¿Sí? Digamos que eso va a dar confianza a las empresas para poder conocer cómo, o para tener la confianza de que estamos manejando bien los datos, ¿sí? que estamos estas tres dimensiones que mencionamos, integridad, confidencialidad y disponibilidad, se están llevando a cabo en la empresa, ¿sí? Se están controlando esas dimensiones. Bien, dentro de la Argentina, como les dije antes, está esta ley, la 25326, Ley de Protección de Datos Personales. Ya mismo quiero que pongan en el buscador Ley 25326 y que accedan a la ley. Quiero que lean los primeros, lo primero que dice la ley, ¿sí? Y cada uno de los apartados, porque les voy a hacer algunas preguntitas. Bueno, a ver, pregunta 1. ¿A quién hace referencia la ley? ¿Quiénes tienen que cumplir esta ley? ¿O a qué personas resguarda esta ley? Serían como personas físicas o jurídicas. Bien, personas físicas o jurídicas, y la ley dice de existencia ideal. ¿Sí? Cuando se trata de las jurídicas. Personas físicas, cualquiera de nosotros, ¿sí?
personas jurídicas o de existencia ideal, una empresa, ¿sí? Una organización que tenga datos, el gobierno, todos serían personas de existencia ideal, no son personas físicas. Bien, ¿y qué cosas resguarda? ¿O qué cosas? Datos personales, datos sensibles. Bien, habla de datos sensibles. Vayan a ese, al que habla de datos sensibles. ¿Qué dice con respecto a datos sensibles? El artículo que habla de datos sensibles. Revelan el origen racial y étnico. Y bueno, sigue. El origen racial y étnico. Opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas. Bien. Ahí habla del tema de la salud también, ¿no? ¿Se refiere a datos que están en los sistemas de información, a datos digitalizados? Esa parte de los datos sensibles no. No. Serían datos que tiene que ingresar me parece. ¿Tienen que estar ingresados en un sistema o puede estar en un papel? Pueden estar en papel. Pueden estar en papel. No hace referencia solamente, ¿sí?, a cualquier dato, cualquier tipo de dato, ya sea en papel, ya sea digital, ¿sí? Y también acá menciona que no solamente de la protección de los datos personales, sino de, por ejemplo, el sistema también de que no pueda entrar a esos mismos datos, ¿no? Como una restricción de los mismos, de los que guarda en sí. De donde se guardan esos datos, exactamente. Pero si están en un bibliorato, vamos a suponer, supónganse, como tenían antes los médicos que tenían, vieron unas cartillas con toda la historia clínica, y entonces buscaban esa historia clínica, esos datos solamente pueden ser accedidos. O yo puedo pedir, ¿sí?, como paciente, que me den una historia clínica porque es mía, ¿sí? El dueño de esa información soy yo, si voy como paciente, ¿sí? O lo puede ver ese médico que tuvo acceso y escribió la historia clínica. Pero deberían estar resguardados para que, qué sé yo, la secretaria, por ejemplo, no tendría por qué verlos. No tendría por qué tener acceso a esas cartillas que estaban escritas, digamos, a mano, sobre mi información. ¿Está? Por eso Claro, tampoco, eso. ¿sí? Creo que era un poco lo que vos mencionabas al principio hoy de los usuarios y demás. Exactamente. Está bien, pero no solamente Fue como... como una restricción, acá dice que es como una restricción al acceso a la información que está guardada sobre esos usuarios, ¿no? En el sistema. Bien. En una época, por ejemplo, si yo ponía el dominio de mi auto, el dominio es la chapa patente, ¿no? El dominio de mi auto, para, qué sé yo, bajarme la patente y pagarla, en la patente aparecía la dirección, mi nombre y todos esos datos. A partir de esta ley, esos datos se restringieron, no se pueden dar más. Si yo quiero saber quién es el dueño de un dominio, tengo que hacer un pedido específico al registro del automotor. Sí me dice en qué registro del automotor está registrado ese auto, pero no me dice de quién es. Para eso tengo que hacer un pedido específico y tengo que dejar constancia el por qué tengo que conocer yo al dueño de ese auto. Por ejemplo, ¿sí? Porque son datos que comprometen la confidencialidad, digamos, de la información que hay respecto al auto, específicamente, ¿sí? A quién es el dueño de ese auto. Cosas así tuvieron que irse cambiando a partir de esta ley. Y de hecho, después necesito que la lean más o menos a conciencia para ver qué cosas ustedes ven en las que podemos estar involucrados, porque de hecho, cuando vayamos a una organización, muchas veces tenemos que hacer prueba de los sistemas. Y en esa prueba de los sistemas tenemos acceso a datos. ¿Podremos estar trabajando con esos datos directamente? ¿Trabajarlos en qué sentido? Leerlos. Si es Por ejemplo, vamos a suponer que nos pidieron hacer un sistema que imprima las historias clínicas
¿sí? O que imprima los informes de un estudio clínico que se realizó una persona. Tenemos que probar, a ver si funciona. ¿Sí? Debería haber algún acuerdo de confidencialidad o algo así. Bien, en principio siempre hay un acuerdo de confidencialidad. De hecho, no lo dice la ley, ¿sí? Pero sí la reglamentación de esa ley dice que todas las bases de datos que manejen datos sensibles deben estar inscriptas, ¿sí?, en el registro público de bases de datos, en principio. Y todas las personas que tienen acceso a esos datos deben estar registradas ahí. ¿Sí? Eso es una disposición que reglamentó la ley para que empezara a funcionar. Entonces, en las normas que me permiten, me ayudan, digamos, a cumplir con esta ley, como la ISO 27000, una de las cosas que te dice que está bueno hacer es este acuerdo de confidencialidad. Igualmente, no deberíamos tener acceso a esos datos. Entonces, ¿qué se hace? Se deberían utilizar bases de prueba donde esos datos están ofuscados. Después busquen la palabrita ofuscamiento de datos, ¿sí? Y es una técnica que se utiliza para mezclar los datos de forma tal de que yo los pueda utilizar para hacer pruebas, pero no pueda conocer de esos datos quién es el dueño, ¿sí? Quién es la persona afectada por esos datos, etc. ¿Sí? Entonces podemos trabajar con los datos sin tener acceso directo a conocer la intimidad de las personas, que es lo que, digamos, está resguardando esta ley. Por otra parte, deben haberlo escuchado y también lo pueden leer en la ley, es el derecho a la intimidad. Por ejemplo, una foto, ¿sí?, que me sacan de mi teléfono y la publican sin mi consentimiento, ¿sí?, yo puedo pedir que eso deje de existir en las redes sociales, por ejemplo. Es un derecho que se llama derecho al olvido, que surge a partir de esta ley. Bien. Y lo que dice acá habeas data, ¿sí?, no es que la ley, muchas veces se la llama ley de habeas data, de hecho también está dentro de la ley puesto así, ¿sí?, pero el habeas data es un recurso que está en la Constitución. La Constitución habla de este recurso de habeas data como está el recurso de habeas corpus. ¿Tá? Entonces yo puedo hacer referencia a este recurso para decirle, por ejemplo, a Facebook, no publique más estas cosas. Por eso muchas veces se dan de baja usuarios por el uso incorrecto del lenguaje, por haber mencionado cuestiones de personas que no tendrían que haber mencionado, justamente porque tienen que cumplir con la ley del país de origen donde están. No del país de origen de Facebook, sino del país donde se utiliza, digamos, esa red social o cualquiera de las redes sociales. Bien, la semana que viene volvemos a hacer un repasito sobre esta ley, así ya terminamos la clase, que estamos en horario. Conclusiones: queremos garantizar eficiencia en los procesos de la organización, entonces hacemos diseños orientados a los procesos, mejorar la toma de decisiones, trabajamos con técnicas de inteligencia de negocios o business intelligence, y debemos garantizar la seguridad de la información como profesionales de sistemas que somos. Bien. ¿Quieren consultarme algo más? Si no, damos por terminada la clase. Por mí quedó claro. Bien. Profe, con Nada, respecto profe. a este tema, ¿esto también entraría en el parcial primero de todos? Sí, O... sí, Sí, ¿no? claro. Ok, Hasta el perfecto. capítulo 4, A eso querés saber. Listo. que es el que vamos a dar la semana que viene, no tenemos clase porque están los exámenes. La otra semana vamos a dar esa unidad.